Francis, tú que sabes mucho de cuántica, no sé si tienes más comentarios. Bueno, y Sara, por supuesto, también siéntete libre de comentar. Sí, bueno, aclarar quizás algunos puntos. Claro, en la entrevista ha ido como dos bloques. Un primer bloque que es del artículo de Patricia, y después al final se menciona otros artículos relacionados con el tema de la realidad y del uso de variables reales en cuántica. Por eso se habla del experimento con 18 posibilidades, ¿no? Que se toman un experimento con 3 opciones para tomar decisiones y otro con 6 opciones y se van combinando. Sí, eso de la En, contextualidad, ¿no? Sí, de la ¿Tú conocías contextualidad. eso? Ajá. Sí. Es un tema que es, digamos, colateral y que en principio no tiene nada que ver con el primero, ¿no? No, no, por supuesto, no. Era Sí, porque ya que estamos filosofando sobre el realismo sí. y tal, entonces sacó Patricia ese tema, sí. Sí, yo quería, creo que el tema del entrelazamiento es una cosa que quizás hemos comentado ya más de una vez, pero quizás hay que enfatizarla más, ¿no? Es decir, el entrelazamiento cuántico, ¿no? El que un sistema cuántico pueda estar en superposiciones que no son factorizables, que no se pueden separar las contribuciones de dos elementos en el sistema y por lo tanto se habla de entrelazamiento, es algo que mucha gente asocia a una especie como de magia, ¿no? Como ahí tienes que usar la no localidad, tienes que utilizar la acción fantasma a la distancia, tienes que hacer cosas por el estilo. Pero en Oye, lo realidad, dijo Einstein, ¿eh? claro, pero en realidad A mí no. no tienes ningún tipo de magia, es una cosa, son correlaciones, lo que pasa es que son correlaciones un poco más fuertes que las correlaciones clásicas, ¿no? Entonces yo quería aclarar, digamos, complementar un poco lo que se comenta en la entrevista con un ejemplito de entrelazamiento, ¿no? Para que quede un poco claro, ¿no? Mm. Fíjate, si yo sé que Héctor tiene calcetines de color verde y de color rojo, y sé que Héctor es una persona perfectamente coherente y nunca se equivoca, y siempre que se pone un calcetín rojo en un pie, se pone un calcetín rojo en el otro. Si yo a Héctor le robo los calcetines que tiene ahora mismo puesto y uno de esos calcetines se los doy a Sara para que se monte en el transbordador espacial y vaya a la Luna, pues cuando Sara llega a la Luna y mire el calcetín que tiene, si el calcetín que se encuentra, Sara no sabe de qué color es el calcetín que yo le di, ve que es verde, pues sabe que el otro pie de Héctor tiene, o sea, el otro calcetín es verde. Mm. O sea, eso es una correlación clásica. Son Claro, correlaciones en probabilidades. ese sería el límite clásico, ¿no? Claro, Pero pues eso también es lo que pasa en mecánica cuántica cuando tienes una propiedad. Si yo preparo dos partículas entrelazadas en una propiedad que, pues yo qué sé, polarización vertical, y una la he entrelazado en polarización hacia arriba y otra hacia abajo, y yo las separo y una la llevo a la Luna, si yo miro la que está abajo y veo que está abajo, porque yo no La otra sé tiene que en qué estar estado está arriba. hasta que yo la mido, pero cuando yo mm. la mido y veo que está para abajo, sé que la otra está para arriba. Eso es Claro, pero correlación clásica. lo que sorprende, a ver, quizás es que no entiendo bien las cosas, pero lo que resulta sorprendente de esto es que tú puedes tener un estado en superposición de una partícula con un estado de spin arriba y abajo y la otra partícula también con el estado de spin arriba y abajo, y cuando tú haces la medida en uno y deja de estar en superposición, también deja de estar en superposición el otro. Lo que pasa, claro, no tienes forma de saber tú exactamente cuándo Es está en que superposición y esa es cuándo la no. gran mentira, ¿vale? O sea, la Vale, gran por eso. mentira es que eso no es verdad. O sea, Vale. en cuántica eso es igual que en clásica. Es decir, yo hago un experimento y entonces la persona que se queda, dices, colapsa la función de onda en el otro extremo. No, es que el colapso de la función de onda no existe. Mm. No ocurre. No ocurre nada. O sea, yo miro esta partícula, veo que está para arriba, sé que la otra está para abajo. Pero es que la otra persona todavía no lo sabe, porque la otra persona todavía no ha hecho el experimento y sigue pensando que su partícula está en arriba y abajo. Mm. Y entonces, cuando él hace la medida, entre comillas, colapsa, se entera de que está, como la otra estaba para arriba, que esta está para abajo. Pero Claro, pero eso es entonces igual. lo que estás diciendo es que no hay que esa superposición no es real, que es como un tema de variables ocultas, que tú no conoces. Cuando tienes una única propiedad, ¿vale? O sea, cuando tienes una única propiedad, la cuántica es idéntica a la clásica en cuanto a Vale. correlaciones. El entrelazamiento no tiene magia, es que normalmente el entrelazamiento se simplifica y eso lo comenta Patricia en un momento diciendo que tenemos que utilizar dos polarizaciones, tenemos que utilizar más de dos observables, porque si no, no funciona. El entrelazamiento no vale como una propiedad. Si tienes una única propiedad que tiene dos opciones, ahí el comportamiento es idéntico al clásico. Igual al clásico, vale, Y vale. lo único que pasa es que mi función de onda me da información sobre lo que yo sé, sobre el sistema Vale. cuántico, y como yo ignoro en qué estado está, pues yo tengo que asumir que mi conocimiento es un estado de superposición. Claro, o sea, la función de onda no es una propiedad real, sino es una expresión de mi conocimiento. Eso es lo que nos dice la interpretación de Copenhague. Y entonces, cuando alguien hace una medida, colapsa su función de onda, pero la del otro
tú dices, pues también habrá colapsado, porque ya se sabe el resultado, pero es que él no lo sabe. El otro, hasta que no mida, no piensa que ha colapsado el estado. Vale, pero es que así es como se cuenta siempre la historia, ¿no? Está claro, en superposición de estados y de repente deja de estarlo y la otra también deja de estarlo, ¿no? Exactamente. Uno de los ejemplos, un ejemplo de Mermin, un famoso físico cuántico, que puso un ejemplo ya hace muchos años, hace más de 30 años, es el ejemplo usando el spin o utilizando la polarización del fotón, es yo entrelazo dos partículas, pero en dos propiedades. Una tiene polarización vertical y la otra tiene polarización horizontal. Entonces, si yo entrelazo una partícula en polarización vertical y otra en polarización horizontal, lo que yo hago es poner un estado en el que si la que está en polarización vertical está arriba, la otra está, por ejemplo, en izquierda o en derecha. Estoy señalando a la izquierda o a la derecha. Vamos a ver, arriba a derecha. Y si la vertical está abajo, la horizontal está en izquierda. Tenemos arriba derecha, abajo horizontal. Entonces yo separo esas dos partículas y la persona que recibe la partícula son dos personas, vamos a poner Sara y Héctor. Sara no sabe si ha recibido la partícula que está en polarización vertical o en polarización horizontal. Y Héctor no sabe si ha recibido la partícula vertical o horizontal. Héctor y Sara deciden hacer un experimento de medir o polarización vertical o polarización horizontal. Si Héctor mide polarización vertical en la partícula que está polarizada verticalmente y obtiene un resultado para arriba, lo que Héctor sabe es que si Sara midiera en horizontal, el resultado que obtendría sería derecho. Pero si Sara mide en vertical, es completamente aleatorio. Eso 50% arriba o abajo. ¿Vale? Entonces, esa es la idea. La idea es, habría que hacerlo con muchas partículas para ver si claro, es aleatorio el resultado que me sale. pero que en principio, fijaros que tengo dos propiedades, una en vertical y otra en horizontal, y tengo la posibilidad de medir vertical o horizontal. Ya te entiendo. Entonces, eso, explicado así, es también idéntico a lo clásico. Es exactamente idéntico a lo clásico. ¿Dónde empieza a haber la diferencia con la cuántica? Es un poquito más sutil. Es que en la cuántica yo también puedo hacer una medida en diagonal. Cuando mido el estado vertical se proyecta, la dirección vertical se proyecta en la diagonal. Y se puede poner, vamos a llamarle diagonal positiva y diagonal negativa. Entonces tenemos vertical arriba abajo, horizontal izquierda derecha, diagonal positivo negativo. El estado, el entrelazamiento, lo que significa es que si los dos, Héctor y Sara, medís en diagonal, aunque Sara reciba la partícula en vertical o horizontal, o Héctor lo mismo, cuando Sara mide en diagonal y observa un resultado positivo, sabe que si Héctor mide, va a tener también un resultado positivo. Claro. ¿Vale? Independientemente de si su partícula era la vertical o horizontal. Porque las dos proyectan Sara sobre la parte obtiene positiva un de la negativo, diagonal. sabe que Héctor va a tener un negativo. Eso está más allá de la correlación clásica. Eso no lo explica una correlación clásica. Porque la correlación clásica dice, la partícula que yo preparé en estado vertical tiene bien definidos sus estados verticales. La partícula que tengo en estado horizontal tiene bien definidos sus estados horizontales. Y esas partículas, cuando se miden en diagonal, se proyecta de forma aleatoria. El estado horizontal se proyecta en la diagonal de forma aleatoria en ambas posibilidades. Y ya tenemos el vector. Claro, si el ángulo es 45 grados, proyecto al 50% en ambas posibilidades. Claro. Entonces, la física clásica predice que hay un 25% de posibilidades, hay 4 opciones. Que se mida positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Pero la física cuántica te dice, no, perdona, porque solo positivo, positivo, negativo, negativo. El entrelazamiento actúa sobre las amplitudes de probabilidad, que generan un fenómeno de interferencia cuando el entrelazamiento es máximo, y que hace que solo haya dos posibilidades, arriba derecha o abajo izquierda. Y por lo tanto, solo hay dos posibilidades cuando mido en diagonal, o positivo o negativo. Y eso está entrelazado. Es decir, la cuántica predice que el 50% de los casos es positivo o positivo y el otro 50% es negativo o negativo. Negativo positivo o positivo negativo es imposible. Eso no lo puede decir la clásica, porque la clásica solo ve probabilidades. Y en física clásica, cuando yo proyecto el estado vertical o horizontal en diagonal, siempre tengo 50% de probabilidades en ambas opciones. Entonces, la física clásica te dice, tiene que haber una partición 25, 25, 25, 25. Y la cuántica te dice, no, perdona, te estás equivocando. Hay 50, 0, 0, 50.
Entonces, la sutileza cuántica se observa cuando tengo dos magnitudes distintas, la posibilidad de medir esas dos magnitudes distintas utilizando un procedimiento tercero que haga equiprobable los resultados de esas dos magnitudes distintas. Tengo que tener progresión vertical, horizontal y además un tercer mecanismo que me permita repartir estadísticamente al 50% las medidas en vertical y horizontal de la misma manera. Entonces ya puedo crear un estado más allá de lo que dice la cuántica. Entonces esto es lo que molestaba a Einstein, porque Einstein decía, vamos a ver, ¿cómo que si Héctor mide en diagonal y su estado sea vertical o horizontal, tiene que proyectarse al 50% en la diagonal? ¿Cómo es posible que si él ve positivo, el otro estado vaya a ver positivo? O sea, ahí tiene que haber pasado algo, porque eso clásicamente no puede ser, porque las medidas son independientes. Para eso están alejados Héctor y Sara, uno en la Tierra y otro en la Luna. Pero ahí mi duda entonces es ¿por qué se dice que tiene que pasar la información de un lado a otro? O sea, no puede ser en el momento de la preparación en la que ya está... Bueno, es que, vamos a ver, es que partimos de la base claro, de que en los experimentos de Bell, el experimento tipo Bell, lo que hace Sara y lo que hace Héctor es ponerse de acuerdo para hacer el experimento al mismo tiempo, de tal manera de que sea imposible que una señal luminosa llegue desde la Luna a la Tierra para informar al sistema de que tiene que proyectarse. ¿Vale? Entonces, tú dices, no, pues entonces, claro, porque físicamente tú dices, si el sistema colapsó en la dirección positiva, en diagonal positivo, el otro, ¿cómo sabe el otro sistema que está está en la Luna? ¿Cómo sabe el sistema que está en la Tierra que tiene que proyectarse también en dirección positiva? ¿Vale? Porque clásicamente la medida en diagonal es una equiprobabilidad. Pero lo que te dice la cuántica es que no es verdad. ¿Y cómo elimina eso el que sea una variable oculta? En el sentido de que no es que haya un 50% de probabilidad de arriba abajo, sino que es que la mitad de las partículas están para arriba, la mitad están para abajo. Y lo mismo con las otras. Entonces, si yo cojo esta partícula que está para arriba y la mido, pues la partícula... bueno, no, claro, porque es que no es tan... O sea, si tú tienes fijada que sea o para arriba o para abajo, en el vertical, o para izquierda o para derecha, en el horizontal, la tienes fijada previamente, porque ha habido una correlación previa clásica que está oculta en esas variables ocultas, cuando tú haces la medida en diagonal, obligatoriamente tiene que haber proyección. Sí. ¿Vale? Obligatoriamente tiene que haber proyección, no puede ocurrir que no haya proyección. Sí. Tú no puedes decir, tengo información que me hace una interferencia destructiva y constructiva desde el otro extremo, pero de esa información, ¿cómo te llega? ¿Vale? La cuántica lo que te dice es, olvídate de probabilidades, es que las probabilidades son ficticias. La física no está en las probabilidades, la física está en las amplitudes de probabilidad. Y la amplitud de probabilidad en un estado entrelazado que no es separable implica que hay un fenómeno de superposición destructiva constructiva, en la que ciertos estados son constructivos y son más probables y ciertos estados son interferencias destructivas y son menos probables. Entonces, esa correlación está ahí fijada de manera cuántica. No sabemos cómo, claro, ahí está la duda, porque no tenemos una manera clásica de hacerlo. Cuando nos dice el experimento de tipo Bell es que no hay ninguna manera clásica de fijar esa información. Si no hay ninguna manera clásica de fijar esa información, ¿cómo está ahí? Bueno, pues está ahí, es una correlación un poquito más fuerte que la correlación clásica. ¿Vale? Pero solo un poquito más fuerte. Bueno, mucho más fuerte, ¿no? Porque en el ejemplo que ponías es del 100%, ¿no? Bueno, pasas del 25 al 50, en muchos experimentos de tipo Bell pasas del 60 al 70, hay experimentos que pasan del 50... No es 100%, o sea, si el que yo encuentro para arriba, Sara lo encuentra... O sea, el que yo encuentro positivo en el proyectado diagonal, sí, Sara lo encuentra positivo también. Exactamente, pero bueno, que de las opciones que tengo, las probabilidades las reparto a 50-50. Los dos encontráis positivo, los dos encontráis negativo. Eso. Pero lo que he hecho es cero, la interferencia es cero para el negativo-positivo, positivo-negativo. Eso, vale. Sí, me refería a 100% en el sentido de que siempre mi positivo es positivo. Y uno de los que hace el experimento, Héctor, sabe el resultado que va a tener Sara una vez que ve su resultado, ¿no? Vale. En el estado entrelazado, ¿no? Si asume que Sara va a ser el experimento correcto, que es la medida en el eje correcto, ¿vale? Que después, eso, claro, lo comentaba también Patricia en la entrevista, ¿no? Es que esto es todo perfecto, ideal, porque los experimentos reales tienen defectos, o sea, que es un diagonal 45 grados en la Luna y que es diagonal 45 grados en la Tierra, ¿vale? Estamos hablando a nivel teórico todo. O sea, hay ciertas desviaciones que hacen que estas probabilidades después estén modeladas por esos pequeños defectos, ¿no? Pero esto es un poco la idea. Entonces, ese tipo de explicación del entrelazamiento, que es clásica, que tiene más de 30 años, muchas veces no se cuenta, yo creo que es clave, ¿no?, para entender ese tipo de experimentos, ¿no? Pues totalmente, porque siempre el ejemplo que te ponen es ese que decías de la partícula, pero claro. Eso es como el caso clásico, efectivamente. Pues mira, esto...
Esta explicación que acabas de dar, creo que voy a tener que repasarla un par de veces, pero creo que es un muy buen ejemplo y una muy buena explicación de qué significa realmente el Sí, entrelazamiento, ¿no? Hay que verlo con varias propiedades y como correlaciones entre medidas de muchas partículas. Sí, es un Repasarlo. ejemplo clásico, lo podéis buscar, está el paper y tiene varios ejemplitos ahí con bolitas y con varias cosas. Y después el otro tema es el tema de la contextualidad. La contextualidad es importante, lo comenta Patricia al final, la contextualidad es importante porque en rigor no sabemos por qué los ordenadores cuánticos son un poquito más poderosos que los clásicos en ciertos problemas. Obviamente, en simular un sistema cuántico, pues es obviamente, como ya es cuántico el ordenador, pues parece como obvio, ¿no? que sea más poderoso. Pero ¿por qué en ciertos problemas la factorización de números primos, por ejemplo, es un poquito más poderoso del ordenador cuántico? Pues ese secreto de ese poder todavía no lo sabemos. No sabemos qué propiedad cuántica es la clave. No parece que sea la supuesta no localidad en una supuesta teoría de variables ocultas, no parece que sea el entrelazamiento. Y una de las propuestas más firmes, que la lidera Adán Cabello, que es un físico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, muy famoso en España en temas de fundamentos de la cuántica, es que es la contextualidad. Es decir, el hecho de esa contextualidad, ese contexto común sobre el que se realizan las medidas, que bueno, habría que entrar en más detalles técnicos para explicarlo más, porque es una cuestión muy sutil, pero la contextualidad está considerada como un candidato bastante firme a justificar o ayudar a entender ese pequeño poder computacional adicional que tienen los ordenadores cuánticos respecto al ordenador clásico, que normalmente se vende como que son superpoderosos y exponencialmente poderosos, pero que es falso, obviamente. Los ordenadores cuánticos son un poquito más poderosos y permiten resolver de manera eficiente unos poquitos más de problemas. Pero ese secreto no se sabe y una de las grandes apuestas firmes es que sea la contextualidad y por eso la contextualidad está de moda y por eso en algún programa futuro pues tendremos que hablar en más detalle de la contextualidad.